quiero hablar de algo que a mí me apasiona mucho, que son los números. Yo soy formado en matemática, en números, en administración, y puedo hablar con cierta propiedad sobre el tema. Los otros temas médicos también hablo, pero más por caradura. El tema del confinamiento y el caso de Suecia. Hoy un amigo mío me envió un artículo bastante tendencioso, a mi punto de vista, de Infobae, donde decía: se desinfla el modelo sueco de confinamiento y que ellos van a cambiar de parecer, o que estarían cambiando de parecer y que tomarían medidas al respecto. Ese título es bastante... uno lo lee y dice: oh, se cayó el modelo de Suecia, ¿verdad? Pero si lo lee en su totalidad, al final dice que ellos no van a tomar ninguna medida y que están muy lejos de confinarse. ¿Por qué el sistema sueco para mí es tan importante y lo vengo siguiendo desde cerca? Porque Suecia es un país que no ha tomado medidas draconianas políticas de confinamiento. ¿Y por qué siempre yo hablo de medidas políticas y no sanitarias? Porque las medidas de cuarentena, las medidas estrictas de cuarentena, no son medidas sanitarias científicas. En ningún lugar, en ningún artículo de la OMS, ellos hablan o aconsejan las medidas que se tomaron en casi todo el mundo. Por ejemplo, en ningún artículo de ellos se habla de que los gobiernos deben entrar en cuarentena. Jamás hablaron de eso. Tampoco hablaron nunca de que las personas sanas usen máscaras. Jamás fue una recomendación de la OMS. Inclusive, aquí les voy a poner, ellos sí recomendaron para las autoridades públicas de todos los países que si lo van a usar, que se verifiquen los beneficios contra los posibles efectos secundarios de las mascarillas, y que todos los estudios de uso de mascarillas en personas sanas están basados en estudios de mala calidad científica. Esto es dicho por ellos, no lo estoy diciendo yo en ningún momento. O sea, a mí no me gusta pasarle información de la cual yo no estoy seguro, y voy a poner aquí el punto específico del 5 de junio, julio, de las recomendaciones respecto a las mascarillas por la OMS. Entonces, sabiendo de que la OMS jamás, nunca ha aconsejado cuarentena a las poblaciones, inclusive el director de la OMS dijo que las cuarentenas son instrumentos, y aquí usó un término medio raro, dice desafilados, o sea que no son precisos en inglés. Y le voy a poner también aquí el artículo en donde el director, Tedros, un gran bandido también, ¿verdad?, dice eso, o lo admite, ¿verdad?, porque ya los eventos científicos y las estadísticas le están dando una paliza. Sabiendo que la OMS nunca ha recomendado ninguna medida draconiana de confinamiento, entonces para mí Suecia ha sido un ícono, y lo vengo siguiendo desde el inicio, porque los niños asisten a las escuelas. 1.800.000 niños asistieron normalmente a las escuelas, y no ha habido ningún solo deceso en esos niños, ni uno. Y la economía sueca ha subido, creo que 1% en el primer semestre, y ha de ser la única economía en el mundo, aparte de la China, que subió, ¿verdad?, en todo el mundo. El resto estamos en picada. Y
Suecia no ha cerrado ningún comercio, no ha impuesto medidas de mascarillas, las clases siguieron normales y lo vengo siguiendo porque me gustan las estadísticas. Y hay 13 países que ya han superado a Suecia en cantidad de muertos por millón. ¿Y por qué digo por millón? Porque es la única referencia respetable. No podemos comparar un país de 10 millones de Suecia con un país con otro país de 300 millones de habitantes o de 1.100 millones de habitantes. Tenemos que necesariamente comparar por millón. Entonces eso lo hace que la estadística sea un poquitito más justa. 13 países, y en estos días, esta semana, yo le perdí un poco el rumbo, ¿verdad?, a las estadísticas. Se suma México. México, con una cuarentena rigurosa, y ellos todavía no saben cómo salir ni cuándo salir de la cuarentena, ha superado ya en muertos a Suecia por millón. Y esto está dando que hablar y está desesperando a las autoridades, principalmente a esas autoridades que se sumaron a las políticas draconianas de confinamiento. Y yo no me imagino vivir en un país como, no sé, Estados Unidos, Perú, por ejemplo, que tiene la cuarentena más drástica y militarizada, donde se le pegaba a la gente por salir a la calle, así como aquí también se nos pegó. Cuidado con eso. No sé si ustedes se acuerdan que los policías nos perseguían en las calles y nos hacían hacer ejercicios si salíamos en cuarentena. Bueno, en Perú llegaron a pegar a la población con látigos por salir a la calle. Y Perú es el país que más muertos tiene por millón en el mundo. Veamos un poquitito ese gráfico. Hablemos de otro de los tantos mitos del tema de confinamiento. Dos países que tienen una estructura política diferente a las nuestras, como el caso de Estados Unidos y de Brasil. A Donald Trump y a Bolsonaro se los trató de locos por ir en contra del confinamiento, y ellos han luchado muchísimo para evitar que se tomen medidas de confinamiento, y pareciera ser algo que va en contra de lo que nosotros entendemos. Como el presidente va a luchar en contra de las medidas de confinamiento si ellos son presidentes, ¿verdad? Estados Unidos de Norteamérica tiene la misma estructura política que los Estados Unidos del Brasil, porque ese es el nombre correcto. Ambos países tienen estructuras estaduales y tienen gobernadores que son los responsables de las medidas sanitarias en cada estado. Entonces, los gobernadores opositores a Donald Trump y a Bolsonaro han impuesto medidas muy duras a su población. Yo tengo amistades en el Brasil, y desde el comienzo, allá de marzo, en San Paulo, por ejemplo, ya cerraron los shopping y siguen todo cerrado, y es un desastre. Entonces, lo mismo pasó en Estados Unidos. Estados que fueron cerrando sus comercios por órdenes del gobierno estadual y no del gobierno federal. Entonces, ese es un mito que la gente tiene. Dice, ¿cómo Brasil, que no hizo nada de confinamiento, y mira cómo le va? Y es mentira. Brasil hizo un confinamiento muy duro, muy estricto en muchos lugares, que no sirve para nada, ¿verdad? Está demostrado. Y lo mismo Estados Unidos hizo confinamientos y tampoco le sirvió de nada.
El tema de Suecia es un ejemplo de no hacer nada, porque ellos no hicieron absolutamente nada en contra del virus. Lo dejaron que se esparza libremente y dejaron la responsabilidad en sus habitantes. Le dijeron: el peligro está afuera, cuídense, esto es lo que puede pasar y va a morir mucha gente en un corto tiempo, y luego vamos a lograr la inmunidad de rebaño y vamos a aplanar la curva de muertes. Y eso es lo que está ocurriendo. Vamos a ver ahí el gráfico. Entonces, el tema de si el confinamiento garantiza algo, está demostradísimo con este caso de que no garantiza absolutamente nada. Una de las cosas que le cuestionan a Suecia es que los vecinos tienen menos muertos por millón y sí tuvieron confinamiento y siguen teniendo. El tema es que en el tiempo esos gráficos de los vecinos sigue subiendo y el de Suecia prácticamente tiene 0 muertes diarias. Entonces el tiempo va a decir en cuanto a los vecinos. Pero si tomamos a un nivel global, Suecia es un ejemplo mundial de que el confinamiento, a mi parecer, no sirve, no garantiza nada. Lo único que garantiza 100% el confinamiento es la pérdida de libertades individuales, muchas veces fuera de ley, y que la economía se vea perjudicada. Que esos muertos que supuestamente están salvando, como en el caso de Paraguay, porque Paraguay tiene hasta ahora 700 y piquito de muertos, ¿verdad? Y las autoridades sanitarias están hablando de que no deberíamos de llegar a 3.000. ¿Y por qué ellos dicen 3.000 como tope? Guillermo Sequera dijo: no debemos llegar a los 3.000 muertos porque sería un fracaso. Porque ellos tienen bien estudiado el tema de Suecia. Suecia, con 10 millones de habitantes, tiene 5.000 y piquitos muertos, con una población de bono demográfico muchísimo más adulta que la nuestra. O sea que ellos tienen una población anciana y tuvieron 5.000 muertos con 10 millones de habitantes. Eso extrapolando al caso de Paraguay, nosotros deberíamos llegar a 3.000 sin haber hecho nada. Ya estamos en 700. Entonces Sequera pone ese tope y dice: si nosotros llegamos a 3.000, para nosotros es un fracaso, porque estaríamos igualando los números de Suecia por millón, y las medidas que nos hicieron obligadamente seguir quedarían por el piso. El tema de Paraguay es que nosotros cambiamos galleta por pan Felipe. Nosotros intercambiamos los muertos. Nosotros dejamos la economía parada para no matar 3.000 personas. Sin embargo, suspendimos las operaciones programadas, desatendimos a todas las otras enfermedades crónicas. La salud mental de nuestra gente se vio perjudicada, y hay un montón de suicidios que no se están contando. Hay un montón de crímenes intrafamiliares que no se están contando. Y hay un montón de muertos por obesidad, problemas de obesidad porque no nos están haciendo hacer deporte, problemas de cáncer, problemas de infarto y otras causas que ellos desatendieron por completo. O sea, nosotros cambiamos galleta por pan Felipe, dejamos de matar un número de personas y mataron otro número de personas que a lo mejor es mucho mayor a las que nos evitamos. ¿Y cuál es el precio?
El precio es que tenemos afuera 770.000 personas desempleadas. Tenemos miles de comercios quebrados. Tenemos préstamos que hemos adquirido por miles de millones de dólares y que no vimos nosotros un incremento en la calidad de vida o un incremento en la atención en la salud pública. Y para mi gusto, el confinamiento paraguayo ya es un fracaso. Ya es un fracaso considerando el tema de Suecia. Porque nosotros hemos matado muchísimo más gente y han muerto mucha más gente y van a morir mucha más gente por causa de la pobreza, por causas relacionadas a la pobreza de toda esa gente que no puede acceder a los medicamentos, que tienen hospitales lejos de sus comunidades. Y va a aumentar notoriamente la desnutrición de nuestros niños. Hemos perjudicado la educación, hemos perjudicado los deportes, hemos perjudicado los comercios y esto es un fracaso. El confinamiento no sirve, señora. No sirve desde el punto de vista matemático y frío. No sirve. Yo en un posteo anterior había dicho que debe haber un equilibrio en la toma de decisiones y que los médicos están preparados para atender casos de urgencia, o sea, de cortísimo plazo. Ellos son obligados a atender casos de cortísimo plazo. Ellos se enfocan, si llega un enfermo con un caso grave, ellos son obligados a dejar todo lo que están haciendo y salvar esa vida. Y ellos han traspolado ese concepto y todo eso que aprendieron a la macroeconomía. Y eso no es sano, porque un economista, un administrador, nosotros estamos en constante enfrentamiento de problemas. Nosotros tenemos muchos problemas y como tenemos recursos limitados, nosotros tenemos que muchas veces dejar este problema que parece muy importante de lado, porque si tomamos una decisión para resolverlo nos puede afectar en el futuro de forma mucho peor. Entonces decimos, tenemos estos recursos y decimos, bueno, este problema lo dejo de un lado porque si lo resuelvo me va a afectar mucho peor en el futuro. Que es el caso de lo que nos está pasando ahora. Ellos lo resolvieron cerrando todo, confinando todo, pero no midieron los aspectos posteriores de mediano y largo plazo. No hay un economista de referencia en el gobierno que haya dicho, señores, llegamos a un punto en donde las muertes y las consecuencias económicas van a ser peor si seguimos cerrando todo. Y es una lástima, una lástima. No saben ellos todavía cómo salir, están hablando del año 2021, un absurdo. Esto se debería de levantar todo y de forma urgente. No nos vamos a recuperar pronto. Tampoco la gente va a salir a la calle masivamente porque no tiene dinero y mucha gente tiene miedo. Entonces esto de seguir en cuarentena es un absurdo total, a mi gusto. Bueno, señores, les agradezco que hayan visto este video y nos vemos en un video futuro si es que lo hay. Gracias.